Buen día, nosotros somos el grupo de la sección de 01, integrado por Jason García, Alejandro Salguera, Andrés Fernández, Eric Pérez y Ali Carrillo. Le vamos a hablar sobre la comunicación oral. Hola, soy Jason García. Hoy le vengo a hablar sobre la comunicación oral. Es el acto de comunicarse utilizando la lengua mediante el uso de voz. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Tiene como medio de transmisión el aire y como código del idioma. Cada técnica empleada con el fin de intercambiar ideas tiene un campo de aplicación muy variado, entre lo que figura son el personal, social, profesional, político, científico, en fin, entre muchas más. Sea cual sea el momento, el lugar o la circunstancia, comunicarse es un proceso inevitable del ser humano. Definición y utilidad de la comunicación oral. Cada vez que nos comunicamos, hacemos uso de un lenguaje, pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la comunicación oral, que corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información. Características de la comunicación oral considerando la comunicación escrita. 1. En el lenguaje oral, el mensaje es recibido por medio del oído. El mensaje se escucha. En el lenguaje escrito, por medio de la vista, el mensaje se lee. 2. En el lenguaje oral existen dos o más personas que interactúan en un lugar y tiempo determinado. Por lo tanto, hay respuesta de los mensajes entrenados hasta que uno de los dos recibe determinado la conversación. A diferencia de la comunicación escrita, donde no hay respuesta del emisor del lenguaje, el receptor lee algo que ha emitido alguien o por medio de la vista, el mensaje se lee. 3. Los mensajes emitidos en una comunicación oral se crean a partir del contexto y situación en que se desarrolla el acto comunicativo. La comunicación escrita se requiere un contexto ni una situación para ser creado. Buenas, mi nombre es Alejandro Salguera y les voy a dar algunos ejemplos sobre la comunicación oral. Todo individuo se encuentra inmerso en innumerables cantidades de sistemas de comunicación a lo largo de su existencia cotidiana. Para ello vamos a examinar cuidadosamente unos cuantos hechos que nos suceden a lo largo de nuestras vidas a los que no le prestamos importancia y en los que nos advertimos de su complejidad. Nos despierta el ruido de la campana del despertador. Al subir en el automóvil para dirigirnos al trabajo, una luz amarilla encendida en el cuadro de mando nos avisa que hemos dejado cerrado el paso de aire del carburador. En el recorrido de 100 metros nos encontramos con la luz roja del semáforo. En la oficina suena el teléfono y escuchamos una agria interpretación del jefe. El trabajo del expediente tiene que estar listo esta noche. En los ejemplos anteriores ya hemos recibido 5 señales distintas. A. El timbre del despertador. B. La luz amarilla del cuadro de mecanismo. C. El semáforo en luz roja. D. El timbre del teléfono. E. El trabajo del expediente tiene que estar listo esta noche. Estas señales de tipo muy diferente han transmitido 5 mensajes distintos cuyo significado hemos comprendido perfectamente. La comunicación se establece, pues, entre dos elementos, un emisor que envía un mensaje y un receptor que lo recibe. Mi nombre es Andrés Fernández. Yo les hablaré sobre las características de una comunicación oral. Su principal característica y la que lo lleva a ser el más eficaz, sencillo y directo, es que se produce con la voz del individuo. Pero además se encuentran otras como es espontáneo, se rectifica, utiliza modismo, acción corporal, es dinámica, el canal es el aire, etc. Otros elementos
que lo caracteriza es que la comunicación puede presentarse el rumor. ¿Y qué es el rumor? Es un escape a las tensiones emocionales del ser humano, las cuales son alteradas por cualquier cambio que ocurra a su alrededor y que amenace a su seguridad. Técnicas de comunicación oral. Una presentación de un tema a un grupo puede hacerse en forma individual y colectiva. Hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral, siguiendo el procedimiento de diversos contextos, pueden ser formales e informales, que faciliten el proceso, dependiendo del objetivo, del tema y el público, entre otros. Estas técnicas se agrupan en técnicas de participación oral y colectiva. Primero tenemos la charla, que son reuniones de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. El objetivo es transmitir la información para crear un estado mental o un punto de vista. Mi nombre es Eric Pérez y le verás sobre las características de las técnicas de la comunicación oral. Informal. El público puede interrumpir para hacer preguntas. No debe ser leída. No puede durar más de 1 hora. Conferencia. Reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. Objetivo. Dependiendo del tema pueden ser presentar información de manera formal y directa, plantear información especializada, identificar una problemática general o un aspecto de esta, motivar a un grupo, compartir la experiencia de una persona, proporcionar información experta con continuidad. Características. Los oyentes al final de la exposición pueden hacer uso de la palabra en forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento distinto. El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. Discurso, razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público por una sola persona. Característica, es formal. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. No deben utilizarse ayudas audiovisuales. Los gestos deben ser muy significativos. Ventajas. Nos permite identificar, distinguir o reconocer no en todo su ambiente, pero sí en gran parte de ellos las personas, a pesar de que éstas se encuentran en alguna larga distancia. Nos facilita la proporción de la corrección inmediata del mensaje, en caso de alguna imperfección. Abierta y explícita para todos. Todas las personas la pueden usar siempre y cuando no presente alguna incapacidad física. Desventaja. La principal es de la potencial de distorsión, en especial si el mensaje debe ser pasado por varias personas. Mientras menos personas vean involucradas, mayor será el grado de distorsión. En ocasiones, las personas no tienen una misma idea y están de acuerdo sobre la palabra y la determinada explicación, pero sí conocen la esencia y la estructura completa de lo imaginado. En algunos casos, de corta duración y es inentendible, ya que demanda el uso de las tecnologías. Hola, soy Ali Carrillo, estudiante de Ingeniería Informática, sección de 01. Vengo a tratar sobre los tipos de comunicación oral. Entre ellas tenemos la comunicación oral espontánea o conversación, que es una comunicación que carece de un plan organizativo previo y sin ninguna antelación. Ni los temas ni las estructuras del tema están fijados en un orden. Este tipo de conversación se desarrolla en forma de diálogo entre dos o más interlocutores. También encontramos la comunicación oral planificada. Es la comunicación a la que se atiene un plan en el que se fija con antemano el tema, la estructura y las pautas que regirán la comunicación. Según la naturaleza de esta, puede diferenciarse en dos clases: comunicación multidireccional y comunicación unidireccional. Tenemos la comunicación multidireccional, que es aquella que intervienen varios interlocutores. Se trata, por tanto, de un diálogo en el que los distintos participantes se van turnando en los papeles de emisor y receptor. Son diálogos planificados como la entrevista o el interrogatorio.
tenemos la comunicación unidireccional, que es aquella en la que un único emisor se dirige a un conjunto de oyentes, dándoles a conocer un tema extensivo y sus ramas o una charla explícita. Esta comunicación pertenece al discurso o a una conferencia. ¿Cómo tener una buena comunicación oral? Para tener una buena comunicación oral se requiere principalmente de respeto. Además, debemos aprender a escuchar. A continuación se presentarán unos tips para tener una buena comunicación oral. Una buena comunicación oral requiere de sencillez en el discurso, empleo mínimo de palabras, hablar de forma concisa y lógica, fuerza expresiva, considerar que el que escucha es un ser humano. Una buena comunicación oral no solo depende del emisor, sino también del receptor, que debería escuchar y atender a lo que dice. Aprendamos a escuchar, deje hablar, muestre su interés al escuchar, elimine distracciones, póngase en el lugar del otro, sea paciente, no interrumpa, controle sus emociones, no caiga en la tentación de la crítica, pregunte. Comunicación oral a nivel vulgar. Es un lenguaje de poca cultura donde se utilizan palabras cortas sin conectividad en las oraciones, sin sentido, y su mensaje es tanto desorganizado. No siguen un orden lógico, siempre hablan igual y no se adaptan a las situaciones. La comunicación oral a nivel informal es el lenguaje inculto o la manera natural y espontánea que empleamos la mayoría de las personas, frecuentemente con un vocabulario inculto para dirigirnos a nuestros semejantes, como a nuestros amigos, padres y personas cercanas con las que nos comunicamos a diario. Se caracteriza por su versatilidad y virilidad. Comunicación oral a nivel formal es el lenguaje culto que expresa a las personas utilizando un dialecto refinado y con alfabeto educado, donde sus patrones son las reglas literarias y el respeto tienen una gran riqueza en el vocabulario y sus mensajes son largos y completos. Y la comunicación oral a nivel científico es el lenguaje que manejan las personas distinguidas y reconocidas en un ámbito intelectual y lo utilizan para embellecer y fundamentar el dialecto con metáforas o contenidos técnicos. En resumen, podremos decir que para que la comunicación pueda establecerse es necesario que los siguientes factores estén presentes: el emisor, que es quien emite el mensaje; el receptor, que es el que recibe el mensaje, puede ser una persona, un animal o un grupo de personas; el mensaje, información o el conjunto de informaciones que se transmiten; la vía por la cual circulan los mensajes. En el caso de la comunicación oral, el canal es el sonoro, lenguaje oral, sonidos, música, ruido, entre otros; el código, conjunto de signos y sus reglas para combinarlo; y la situación, contribuye esencialmente a comprender el mensaje. Por ejemplo, si estamos en el colegio y suena un timbre, este significa que se terminó la hora de clase. En cambio, si estamos en casa, ello significará que alguien viene a nuestra casa.